Hola, en el presente video daremos a conocer una investigación basada en el análisis de un caso hipotético y las dificultades que puede presentar un niño con TEL, trastorno específico del lenguaje. Para ello nos basamos en la historia de Carlos Belmonte, un niño de 5 años, 2 meses, quien presentó un problema de audición leve cuando tenía 2 años y junto con ello se produjo un problema de comprensión y de expresión. Hemos creado una actividad basada en la demostración de láminas y en una buena modulación para que el aprendizaje sea más significativo para el caso de Carlos. El TEL es un problema de comunicación muy frecuente en los niños, ya que tienen una anormalidad en su lenguaje. Y eso se produce una vertiente tanto expresiva como comprensiva. Esta es la historia de Carlos. Carlos Belmonte es un niño de 5 años y 2 meses. Presenta discapacidad auditiva, es decir, sordera con pérdida leve, con una alteración prelocutiva. Tiene una hermana oyente de 7 años. En su historial personal destacan los siguientes datos. Durante el embarazo, la madre tomó antibióticos recetados por su médico. El niño nace a término tras un parto normal. A los 9 meses, los padres observan que cada vez emite menos sonidos, no responde a estímulos auditivos y solo da muestras de alegría cuando alguien se sitúa delante de él. A los 2 años se le diagnostica una pérdida auditiva y los padres comienzan a tomar contacto con otros padres de niños sordos y con personas sordas adultas, llegando a la decisión de proporcionar ayuda logopédica a su hijo. Carlos, debido a su discapacidad auditiva, ha presentado un TEL expresivo y comprensivo. Su vocabulario y rendimiento escolar es significativamente inferior en comparación con su grupo de edad. Presenta retrasos en el lenguaje, como pobreza en la construcción de oraciones gramaticales, pronunciación distorsionada de algunos fonemas como e I. Presenta dificultad para comprender el lenguaje de los demás, pero mejora cuando emplea lectura labial. Emite correctamente los fonemas consonánticos como p, t, l y f, pero omite el resto de consonantes. Además, los padres mencionan en la anamnesis que Carlos es bastante sociable. Para poder ayudar a Carlos, hemos creado una actividad que está basada en el ámbito comunicación integral y apunta al núcleo del lenguaje verbal. El objetivo de aprendizaje es comprender a partir de la escucha atenta contenidos explícitos literarios y no literarios, reconociendo ideas centrales, señalando pertenencia, realizando sencillas descripciones y preguntando sobre el contenido. Para el ámbito transversal, desarrollo personal y social, apuntamos al núcleo convivencia y ciudadanía y el objetivo transversal es participar en actividades y juegos con sus pares, conversando, intercambiando pertenencia. En la actividad se invitará a los niños y a las niñas en el rincón del lenguaje. La mediadora mostrará la portada del cuento El lobo y los 7 cabritos y hará preguntas como: ¿qué podemos ver en el libro? ¿Cómo se llamará el cuento? ¿Por qué creen que se llama así? Luego, la mediadora leerá el cuento en voz alta y durante la lectura mostrará las ilustraciones y las láminas. Y realizará preguntas. ¿Qué hacen los cabritos? ¿Qué quería hacer el lobo? Posteriormente, los niños y niñas deberán jugar en un cubo con imágenes del cuento leído y dependiendo de la imagen que le toque, deberá pronunciarlo en voz alta, pudiendo articular los fonemas. En el cierre, para finalizar, se le pedirá a cada niño que dibuje la parte favorita del cuento y luego poder verbalizarla frente al grupo. Los recursos, en este caso tangibles, es el libro de cuentos, cubo de imágenes, lápices de colores y hojas de oficio. El intangible, verbalización de la mediadora y como recursos humanos, los niños y las mediadoras. De acuerdo a la actividad planteada anteriormente, hemos podido analizar 3 conceptos primordiales para el desarrollo del lenguaje. Estos son comprensión, comunicación y expresión. Estos 3 conceptos los vamos a poder analizar en el registro de observación entregado por la profe. En el caso de expresión,
Carlos se comunica a través de un lenguaje oral y gestual, pero en su mayoría utiliza un lenguaje gestual utilizando expresiones faciales, ya que él no ha adquirido completamente el lenguaje. Cuando el niño se expresa, generalmente no se le entiende nada, ya que no logra armar oraciones gramaticales correctamente. Cuando le hacemos repetir en la actividad, él mejora su expresión siempre y cuando la educadora o mediadora refuerza a través de una correcta modulación vocal. ¿Por qué el niño no habla bien? Es porque Carlos no oye bien, ya que la madre en su anamnesis nos recalcó que él tiene dificultades en el área auditiva. Cuando el niño se expresa oralmente lo hace con palabras aisladas y con palabras sueltas, ya que Carlos no maneja muy bien la pronunciación de estas palabras y suele pronunciarlas mal y presenta debilidad en la construcción de oraciones gramaticales. Bueno, hemos podido analizar el área de comprensión y hemos podido llegar a la conclusión que Carlos es un niño que a veces comprende las intenciones verbales, pero junto con una ayuda de una buena modulación y articulación de parte de las mediadoras, Carlos es posible que entienda lo que se le está queriendo decir. También mayormente no comprende, pero cuando se le repite empleando gestos, sí logre comprender 2 o más órdenes. Cuando logramos observar también que logró comprender el cuento a través de láminas y un buen uso de modulación y movimientos gestuales que realiza la mediadora. Es capaz de anticiparse a sucesos, ya que él nos hace saber que después de terminar una actividad, él puede realizar otra y salir a jugar. Él comprende órdenes muy bien, pero siempre con esfuerzo de las mediadoras. A la hora cuando se pudo hacer el cuento y se les pidió que dibujen su parte favorita, él fue capaz de lograr esa actividad. Bueno, en el área de comunicación hemos podido analizar que Carlos participa en la actividad, por lo tanto no solamente él responde, sino que también interactúa con sus compañeros. Cuando él se expresa, él quiere informar, quiere expresar emociones y preguntar acerca de sus inquietudes, ya que cuando realizamos la actividad, se notaba en él cierto interés cuando sonreía o mostraba algún entusiasmo del cuento. Cuando se comunica, él lo hace con sus familiares, con adultos, compañeros y otros, ya que habíamos mencionado que era muy sociable. Las situaciones en las que normalmente se comunica son en todas las situaciones, en el patio, en las actividades, con su familia, ya que él tiene una buena relación con sus compañeros y es bastante sociable, valga la redundancia. Además, utiliza algunas formas socialmente establecidas para iniciar o finalizar una conversación, como por ejemplo, al saludar, él lo dice con sus palabras propiamente tal, pero además lo dice con un gesto. Luego de haber realizado el registro de observación, este nos ha permitido recopilar cierta cantidad de información acerca de las áreas y etapas que componen el lenguaje. Dentro de este análisis del lenguaje encontramos el desarrollo fonológico, desarrollo sintáctico, semántico y pragmático. En el desarrollo fonológico, Carlos presenta problemas en la discriminación fonética, algunas distorsiones con los fonemas vocálicos e i, omisiones de muchos fonemas consonánticos y ambigüedad en la percepción de algunas sílabas. En el desarrollo sintáctico, podemos analizar que Carlos no arma oraciones completas. Se podría decir que presenta pobreza en algunas construcciones gramaticales y escasa comprensión del lenguaje. Además, dificultades en el uso de ampliar nexos. En el desarrollo semántico, Carlos presenta un escaso nivel de expresión debido a su dificultad auditiva. Además, analizamos que presenta menos problemas en el nivel comprensivo, pues él logra entender la narración y la actividad, pero con esfuerzo de las mediadoras al ir instaurando una buena modulación y buenas expresiones faciales por parte de ellas. En el desarrollo pragmático, Carlos presenta dificultades para poder comunicarse de manera adecuada,
por lo que habitualmente recurre a los gestos, a las expresiones faciales, pero además esto le permite tener una buena facultad para poder sociabilizar con sus compañeros y mediadora, estableciendo de vez en cuando diálogos. De acuerdo a la edad de Carlos, él debería ser un niño capaz de poder relatar narraciones, de equivocarse con los pronombres, debería ser capaz de utilizar términos a tiempo futuro, clasificar objetos depende de su forma, su tamaño, su color. Generalmente los niños a esa edad son capaces de repetir los días de la semana. En tanto la etapa lingüística, en lo expresivo, Carlos debería ser capaz de poder narrar vivencias, cometer errores para conjugar verbos, inventar palabras. En cuanto a la comprensión, entender pronombres, entender comparaciones, y en el uso debería ser capaz de mezclar la realidad con la imaginación, ya que eso es normal para un niño de 5 años de edad. De acuerdo al análisis del área del lenguaje, Carlos se encontraría en la etapa en el área del lenguaje expresivo, porque si bien es cierto, él no es un niño que logra armar palabras complejas, pero sí se comunica mediante gestos y movimientos. Para Piaget, el lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognitiva y afectiva, y eso depende mucho de la interrelación que un niño puede llegar a tener con el mundo. Él lo que propone son dos grupos en cuanto al lenguaje: el lenguaje egocéntrico y el lenguaje socializado. Carlos se encontraría en el lenguaje socializado, porque si bien es cierto, Carlos no es un niño que tiene a armar una oración compleja, pero sí es capaz de interactuar con sus pares y también se expresa mediante gestos y mediante movimientos. Para Piaget, Carlos se estaría encontrando en la etapa preoperacional de la teoría del cognitivo. ¿Por qué? Porque esta etapa abarca desde los 2 años hasta los 7 años de edad. Y para finalizar nuestra presentación, es necesario mencionar que Carlos es un niño que presenta dificultades auditivas leves y cada vez eso le ha traído problemas para poder comprender y expresarse. Pero pese a todos los problemas y dificultades que hemos presentado en él, él es un niño sociable, entusiasta, con muchas ganas de aprender y capaz de dar sus ideas, lo cual es muy beneficioso para él, ya que el interés que presenta por superarse, una buena estimulación tanto familiar y del equipo pedagógico, Carlos podrá avanzar mucho en su lenguaje y es probable que este TEL desaparezca a lo largo del tiempo. Una de las cosas más importantes y beneficiosas para Carlos es que fue intervenido a tiempo cuando le declararon esta dificultad auditiva, por eso es que maneja cierto grado en algunas palabras, logrando leer los labios del locutor y además escucha de manera leve con audífonos. Evaluar el caso de Carlos a nivel grupo se nos ha hecho muy factible, ya que hemos podido indagar en temas relacionados directamente con el lenguaje, como por ejemplo conocer las dificultades que pueden tener los niños con TEL, el método específico para realizar actividades con niños que presentan problemas de audición. Podemos llevar a cabo análisis o registro de observación acerca de sus obstáculos para lograr comprender y expresar el lenguaje.